Bueno, después del break tenemos dos exposiciones más. Vinicius de Silva, y él es experto en Android, también da cursos en EDG. Buenas tardes. Primeramente, mi nombre es Vinicius. Soy desarrollador Android ya por 5 años. Hablo de experiencia, por decir. Y hoy vamos a hablar más que todo de cómo generar el conocimiento de datos abiertos en aplicaciones móviles. ¿Cuántos de aquí son desarrolladores? Android. Desarrolladores Android. Intentos, ¿En qué plataforma? ¿Qué plataforma? En Android Studio. Ah, pero Android, perdón. Android. ¿Solo dos? Bueno, sí. Igual voy a dar la charla. No, más que todo la charla no es tanto sobre cómo hacer el código, porque sé que tal vez aquí muchos son periodistas. ¿Cuántos son periodistas? Changos. ¿Los demás qué son? Los demás que son. Ya. Bueno, más que todo es porque ya sean periodistas, profesionales en distintas áreas, siempre este tema ha quedado tal vez muy opaco porque muchas personas dicen, ok, ¿qué son los datos abiertos? ¿Cómo puedo utilizarlos? Son muchas dudas que voy a tratar acá de aclararlas y orientarlas al tema móvil. ¿Okay? Primero, ¿qué son los datos abiertos? Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos cuanto más al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Eso no es un concepto nuevo, entonces muchos tal vez ya lo conocían. Es el concepto básico de datos. Las características, la disponibilidad de acceso. Cuando uno libera datos, esos datos tienen que estar disponibles para todo el mundo. ¿Okay? No tiene que haber un límite. Y si es que hay un limitante, es prácticamente la licencia. La reutilización y redistribución. Cualquier persona que acceda a estos datos que nosotros vamos a liberar puede agarrar los datos, modificarlos y volver a redistribuirlos. La participación universal se refiere a lo que les decía al comienzo, de que cualquier persona puede trabajar con estos datos. ¿Okay? Pero ¿de qué datos estamos hablando? Cuando hablamos de datos abiertos, no es decir, digamos, por ejemplo, el creador de Facebook no ha hecho Facebook y va a decir, bien, ahora voy a liberar los datos. No puedes liberar información personal. Cuando liberas datos abiertos, no puedes liberar la información privada de una persona o de un usuario, en este caso, en las aplicaciones móviles. Y también hay restricciones de seguridad. ¿Hay alguien aquí que trabaja tal vez en el gobierno? Qué bueno. En el gobierno, por ejemplo, uno dice, no, bien, ¿por qué no liberan los datos abiertos de, no sé, fondo indígena? Hay restricciones de que no pueden liberarse ciertos datos. Esto va de acuerdo al gobierno, porque el gobierno, si bien hace cosas por debajo de la mesa, o tal vez muchas, hay cosas que no pueden mostrarse por reglamento interno. Estas restricciones de seguridad van más que todo a este tipo de datos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de recolectar datos. Ok, yo quiero recolectar y quiero liberar datos, quiero hacer datos abiertos, pero no tengo datos. Bien, voy a recolectar. ¿Qué es lo que necesito para recolectar datos? Primero tengo que saber qué voy a recolectar. No es agarrar y decir ya, voy a hacer una aplicación Android donde tú vas a llenar, no sé, tu nombre y tu apellido y tu dirección. Yo voy a recolectar esos datos y los voy a liberar. No, así no funciona la cosa. Tienes que saber bien qué vas a recolectar para después poder liberarlo. La interoperabilidad. Esto es muy importante al momento de recoger los datos. La interoperabilidad se refiere a poder interoperar entre distintos datos abiertos. Supónganse que el gobierno libera los datos, por ejemplo, mi anterior compañero expuso sobre los diferentes distritos de Bolivia. Supónganse que esos datos se liberan. Pero si estos datos no son liberados bajo un formato y un orden, prácticamente no nos van a servir. Pero si están bajo un orden y un buen formato y nosotros queremos interactuar con otros datos que liberan en otro lado, podemos trabajar con esos datos sin ningún problema, siempre y cuando los datos estén ordenados y bajo un restricto formato. Nosotros podemos jugar con todos estos datos, ¿ok? El almacenamiento.
Cuando recolecto los datos, debo tener algún lugar donde lo voy a almacenar. Si bien muchos usuarios me van a ayudar a recolectar estos datos, pero tengo que tener algún lugar donde lo pueda almacenar, pueda darles este formato y pueda compartirlo a partir de ahí para que las demás personas también lo puedan redistribuir o reutilizar. Vamos a hablar un poco del almacenamiento, ¿ok? Para esto, los desarrolladores Android tal vez no conozcan mucho, o tal vez sí lo conozcan muy bien, es Firebase. ¿Cuál es la ventaja de Firebase? Firebase no requiere mucho conocimiento a nivel de desarrollador sobre un backend. Es decir, ustedes tienen su aplicación Android y dicen, ok, yo voy a almacenar mis datos en Firebase. Vamos a ver un poco de cómo se ve Firebase. Firebase prácticamente te da un archivo plano donde tú vas agregando nodos. Por ejemplo, en una anterior participación del hackathon, pude participar y ganar con una aplicación que se llamaba ObserverBit. Lo que hacía esta aplicación prácticamente es de que tú vas y lo típico, cuando alguien ve un evento inesperado, lo primero que hace es sacar el celular, tomar una foto o grabar un video. Pero esos datos yo no quiero que se queden en el teléfono, porque al final se quedan, tal vez lo posteo en Facebook o tal vez lo muestre un amigo por WhatsApp y luego lo borran. Pero ese dato tal vez pueda servir a alguien. Entonces, lo que hacíamos en el proyecto de ObserverBirds es agarrar esa fotografía, poder subirla y decir, ok, mira, he sacado esta foto de esta ave en este lugar, pero no sé tal vez qué tipo de ave es. Entonces, mientras vamos recolectando los datos, ya sabemos más o menos por qué regiones es donde habitan más estas aves y en qué regiones han ido desapareciendo. Esto va a ayudar al Ministerio de Medio Ambiente para poder determinar en qué aves están en peligro de extinción, en qué áreas. Y es súper fácil manejarlo con Firebase, porque directamente tienes un nodo de pájaros, donde ahí grabas todos los pájaros que se encuentran, por ejemplo, en La Paz. Y puedes tener otro nodo para los sightings, en donde tú dices, bien, he visto esta ave en esta posición, en esta fecha. Súper simple. Y esto puedes manejarlo en Android de una manera súper fácil. Puedes hacerlo tanto manual como desde tu aplicación Android. Vamos a volver a la diapositiva. Para más información, por favor, primero vamos a hablar un poco de los beneficios. Datos guardados como JSON. Como han visto, tienen un texto plano y tienen diferentes nodos donde vas guardando. Sincronización en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a su estructura podemos tener diferentes dispositivos y como todos van a estar con el mismo JSON, la sincronización va a ser al instante. El funcionamiento offline. Si es que, digamos, por ejemplo, en el caso de la aplicación, vemos una ave, tomamos la foto, guardamos la latitud, longitud, pero en ese momento no tenemos internet porque pueden decir que vamos al campo y ahí es muy difícilmente va a entrar la red. Entonces nosotros tomamos la fotografía, guardamos los datos y cuando nos volvamos a conectar, automáticamente Firebase va a sincronizar. La autenticación, no tenemos que preocuparnos por cuentas de usuario ni demás, de todo eso se va a encargar Firebase. Y la escala de la aplicación, si es que necesitamos agregar campos, reducir campos, todo eso ya está cubierto por Firebase. ¿Okay? Para más información, por favor, visiten firebase.com y vamos a continuar con el recordamiento de datos abiertos. Bien, ya he hecho mi aplicación, he seguido los estándares, he agarrado y he recolectado muchos datos. Ya tengo los datos, los voy a liberar ahora mismo. ¿Es lo que harían ustedes esta vez? Pues uno no simplemente libera los datos. Uno no simplemente agarra los datos, los genera y los dice, ok, tomen. Hay ciertas cosas que tenemos que seguir, ciertas reglas, para poder liberar los datos de manera correcta. Si por ejemplo en este momento, ya que no hay nada del gobierno, si es que van al gobierno o a la alcaldía y les piden datos, no les van a entregar, con suerte les van a entregar una hoja de Excel, ¿no? La mayoría de veces les van a entregar unos libros así de páginas amarillas o unas notitas y eso ustedes tienen que digitalizar y después de digitalizar recién lo tienen que estructurar. La regla básica para abrir datos, manténlo simple. Cuando estás abriendo los datos es como más o menos iniciar un startup. Muchos de aquí tal vez conocen el término de startup. ¿Cuántos conocen? Con orgullo, con orgullo. Mantenerlo simple. Cuando yo libero los datos no quiere decir que los libere todos de golpe. Puedes empezar por una pequeña parte de los datos que vas a liberar.
Ok, los liberes. Comprometerse temprano y con frecuencia. Si bien tus datos van orientados hacia cierto fin, tú sabes que cuando los liberes no van a llegar directamente ahí. Puede ser que personas intermedias lo empiecen a usar y a partir de eso recién van a llegar ahí. Entonces tú tienes que estar escuchando a todas esas personas que te van a dar el feedback, la retroalimentación, para saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Porque así como una startup es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Direcciona temores y malentendidos comunes. Eso también es mucho más orientado al gobierno. Porque el gobierno, si bien libera datos de golpe, tiene que saber bien qué está liberando. Y puede haber malentendidos de la gente. Por un malentendido se puede armar toda una total confusión. Y hay que direccionar los temores. Más que todo este punto es por eso que se refiere a la parte del gobierno. Y tener mucho cuidado a qué datos liberan y cómo los liberan. Porque si bien liberan los datos de manera transparente, pero en un mal formato, puede llegar a ocasionar malos entendidos. Pasos principales para abrir los datos. Ya tenemos nuestros datos, ya los tenemos en un buen formato, ya sabemos qué vamos a liberar, qué no vamos a liberar. Pero ahora tenemos que saber cómo abrir los datos. Primero hay que elegir un conjunto de datos. No vamos a liberar todos los datos de golpe. Tenemos que liberar un pequeño conjunto. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de aves, estamos liberando los datos de los avistamientos de las aves, no de las aves en sí. Porque cuando la gente empieza a ver, oh, aquí han habido muchos avistamientos de este tipo de ave, entonces tal vez yo me la encuentre aquí. Pasan por ahí, se la encuentran y agregan más datos. Utilizar una licencia abierta. Esto es súper importante. ¿Cuántos de acá han hecho tal vez algún código en GitHub de los programadores? ¿Has usado una licencia? Para esa ocasión no. Bueno, cuando se libera ya sea código o datos, siempre hay que usar una licencia. ¿Qué es lo que indica la licencia? La licencia dice, ok, esta persona ha liberado estos datos y tú puedes usarlos, puedes redistribuirlos, puedes manipularlos, pero tienes que decir siempre de dónde los has sacado. Un ejemplo de la licencia acá tenemos Open Database License. Este es un sitio de Open Data Commons, de una organización para ayudarnos a crear las licencias para nuestros datos abiertos. Acá podemos encontrar toda la información para poder crear nuestra licencia, poner la licencia a nuestros datos abiertos y así, de manera libre, poder liberarlos sin ningún temor. Okay. Es importante, como les decía, lo de utilizar siempre la licencia porque es como una firma que le pones a los datos antes de que otra persona los pueda usar. Cuando esa persona también los usa, va a estar incluida tu firma. Y cuando esa persona lo vuelva a liberar, va a estar incluida también la firma de esa persona. ¿Okay? Poner a disposición la información. Poner a disposición la información se refiere a que necesitamos sí o sí un sitio web o un blog donde podamos poner los datos para que la gente pueda descargarlos de ahí. No podemos darle acceso a nuestra cuenta de Firebase para que los puedan bajar, obviamente. Tenemos que a partir de ahí estructurar los datos, generarlos, aplicarles la licencia y después poner a disposición la información. Ahora viene la parte más Android, tal vez podría decir que es hacerla visible, mostrarlo. En la parte web, junto con mi anterior compañero, ustedes vean cómo podemos visualizar diferentes tipos de datos usando diferentes librerías. Para Android también hay distintas librerías que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de mostrar los datos. La visualización de datos. Lo primero, ¿qué datos voy a visualizar? Supónganse que tenemos vamos a seguir tomando como ejemplo la aplicación de aves. ¿Okay? Tenemos los datos de las aves, tenemos los datos de avistamientos y tenemos los datos de los usuarios. ¿Qué datos de ahí son relevantes para una persona que está en la calle y está viendo la aplicación? ¿Alguien? ¿La ubicación? La ubicación es súper importante, saber dónde está. ¿Perdón? El tiempo. ¿Algo más? Bueno, el dato más relevante de los que nosotros tenemos y podemos brindar a un usuario es los avistamientos. Una persona va caminando por la calle, abre la aplicación y ve que en esa zona hay cerca de, no sé, 15 avistamientos de un tipo de ave. Entonces la persona dice, entonces debe estar por acá. La empieza a buscar, la encuentra, hace un avistamiento más. Pero ¿qué pasa si es que no la encuentra?
dice, aquí hay una cierta cantidad de aves, pero yo no las estoy encontrando. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí se puede generar una alerta. Las aves ya no están. Algo está pasando, hay un problema ahí. Y eso nos puede ayudar a solucionar el problema usando los datos y mostrándolos. El focus en beneficiar. Siempre en una aplicación Android tenemos que tener en cuenta en la interfaz qué es lo que va a beneficiar al usuario. Por ejemplo, tengo los datos de las aves. Al usuario, si está caminando por la calle, le beneficia ver una lista de los usuarios. ¿De qué le sirve ver la lista de todos los usuarios de mi aplicación? No le sirve de nada. Le sirve ver los últimos avistamientos, tal vez. Pero tal vez los últimos avistamientos no son ahí, son en otros lugares. Entonces ese dato al usuario en ese momento no le sirve. Lo que sí le sirve es ver un mapa y ver los pins de los últimos avistamientos para tener en cuenta por dónde es que debería ir para poder tener un avistamiento de un ave. Y eso va apuntando a una interfaz adecuada. Hay que saber bien en qué momento qué mostrar y cómo mostrarlo. Para esto tenemos las vistas más por defecto, por así decirlo, dentro de Android. Primero es Google Maps. Todo el mundo conoce Google Maps. Ahora integrar Google Maps en la aplicación de Android es súper fácil. Solamente son 2 pasos. Creas un ID con tu aplicación, creas el mapa de tu aplicación, le colocas el ID y ya está. Charts. Esos pasteles o diferentes formas de ver los datos estadísticos que nos mostró mi compañero. También hay un montón de librerías en Android. Pueden revisarlos todos en GitHub o androidwidget.com. Y la que es por defecto la más conocida, que es la interfaz normal, que la última tendencia es, claro, Material Design. Entonces vamos a hacer una recapitulación. Primero, para poder liberarlo, crear datos para liberarlo, primero lo que tenemos que hacer es ver qué datos vamos a recolectar. Una vez que recolectemos los datos, tenemos que pensar en un formato adecuado. Tenemos que decir, ok, estos datos van a estar así, 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 y los voy a liberar de esta manera. Pero al momento de liberar, tienes que decir, ok, qué datos voy a liberar y qué datos no. Y al momento de liberar tus datos, tienes que ver la retroalimentación. Es decir, ok, liberé estos datos, a la gente no le interesó, bien. Voy a liberar estos otros y voy a ver la reacción de la gente. Tienes que abrirte ese camino para poder llegar a la meta. ¿A quién quieres que vea esos datos? Porque directamente, muy pocas veces pasa. Siempre la mayoría de los datos va a llegar mediante intermediarios. Y por último, ver cómo vas a mostrar los datos. Si los vas a mostrar en un mapa, en una lista, en un chart tal vez, siempre y cuando, tomando en cuenta siempre cómo es que el usuario los va a tomar y cómo lo puedes beneficiar al usuario. Porque si al usuario la aplicación le beneficia, la va a seguir usando. Y si la sigue usando, pues te va a ayudar recolectando muchos más datos. Bueno, gracias. Eso sería todo sobre la charla para recolectar datos. No sé si tienen preguntas tal vez. ¿Una pregunta? ¿Hasta qué punto tenemos seguridad con los datos? O sea, ¿qué grado de veracidad se puede, digamos, obtener con los datos? Por decir, tenemos los datos fuente, pero de repente, si es susceptible a modificación, se puede tergiversar o cambiar. Entonces, ¿cómo sabemos cuán veraz es la información en cuanto a datos abiertos? Ok. Ese es un tema obviamente muy complicado porque ya si bien das toda la facilidad para que los demás puedan tanto usar y modificar tus datos, eso es lo que ayuda a la licencia. Tú ves, al momento de ver unos datos, ves datos abiertos, los descargas y ves la licencia y la fuente. Entonces ahí tú dices, bien, esta fuente es de acá. Entras ahí y puedes ver qué tan veraz es, dependiendo, uno, el feedback de los otros usuarios que están usando los datos. Dos, tú mismo puedes verificarlo. Por ejemplo, en la app de aves, pues decía, puede ser que alguien se haya hecho el payaso y haya registrado, no sé, especies de aves que ni existen en Bolivia y los haya puesto en la zona, pero tú no los vas a encontrar. Entonces tú los puedes reportar. Esto hablando, claro, desde el uso de la aplicación. Tú puedes decir, esto es fake, esto es fake, esto es fake. Entonces eso también es una retroalimentación porque nos ayuda a controlar. Uno nunca puede estar 100% sobre todos los datos, verificando que nadie tergiverse esta información. No puede estar al pendiente de todo.
sí o sí necesita ayuda de la comunidad. Es por eso que los datos abiertos es una organización, no tiene fines de lucro, porque la idea es poder crecer como comunidad, tener datos que nos sirvan de verdad, poder aumentar la cantidad de esos datos y facilitarnos una tarea de nuestro diario vivir. Las personas que usan una aplicación, digamos como el ejemplo que tú diste, tienen que estar registrados obviamente como usuarios dentro de la aplicación, y eso significa que uno puede tener acceso a los datos del perfil, es decir, las personas que han puesto, digamos, lo que decías de las vistas de las aves son, por decirte, personas entre 20 y 25 años, una cosa así, ¿se puede? Cuando tú haces la aplicación tienes todo el poder de hacer eso, pero eso era lo que me refería en la parte de saber qué datos liberar. Por ejemplo, te decía que había un nodo de avistamientos. Ese nodo lo puedes liberar. Ahí no hay datos de usuario. Solamente te dice el usuario con este username, o sea, un nick, ha hecho este avistamiento, pero no le estás dando los datos del usuario. Tienes que saber qué liberar, y eso también va a las restricciones con los que nos veía del gobierno. Hay datos que sí se pueden liberar y hay datos que no. Y el primer slide era sobre eso. Los datos personales no son datos para liberar. Es decir, los personales, digamos, está bien que sea nombre, pero por ciertos rangos de edad, eso no me parece tan grave. No, claro, pero tú los puedes generar eso de acuerdo a tu cantidad de usuarios total. Tienes tu cantidad de usuarios total, puedes hacer el cálculo del rango de edad en el que oscilan los usuarios y publicar eso como otro dato ya procesado. Porque cuando publicamos los datos de nuestra base de datos no es agarrar y liberar la base de datos, es agarrar, seguir estas normas y después recién publicarlo para que otra persona pueda agarrar y le pueda hacer de utilidad. Porque si no seguimos estas normas y los liberamos así por así, la persona no va a entender cómo están ordenados los datos, va a querer enlazar con otros datos tal vez que ha liberado el gobierno y no le va a funcionar. Una consulta. ¿Y cómo manejan el tema de los plagios, las patentes? Porque suele suceder de que agarran los datos y lo hacen suyo, ¿no? ¿Hay algunas restricciones en ese sentido? Es por eso lo que decía de la importancia de la licencia, de poder aplicar la licencia a tus datos antes de liberarlos. Por ejemplo, también hay algo que se llama el código abierto, que es, si es tu programa de software, puedes liberar el código en su totalidad, pero también tienes que aplicar una licencia. Entonces, los demás usuarios que vayan a querer o modificar ese código tienen que aplicar esa licencia. Claro, no hay nadie controlándolos, verificando que hagan todo eso que indica la licencia, ¿no? Pero si es que, digamos, ellos no aplican las condiciones de la licencia y las vuelven a subir, eso tiene pena legal. Acá en Bolivia todavía no hay mucho de esa aplicación, pero ya he visto que hay ciertos abogados que están en el área de informática, que poco a poco estamos avanzando. Pero así, tener la seguridad, lo máximo que puedes hacer para liberar tus datos con total seguridad es aplicar una licencia. Para más información de licencias también pueden ver lo que es CC Commons. CC Commons trabaja con tipos de licencias para que sean liberadas, almacenadas, distribuidas. Y también, digamos, CC Commons también tiene licencias para que sean privadas. Bueno, pueden entrar a la página, tienen todo su catálogo y también tienen sus loguitos. Sus loguitos te dicen que si es abierto, no es abierto el dato, si es público, no es público, si puede ser distribuido, almacenado. Entonces, con CC Commons, digamos, puedes ver mejor información a lo que son las licencias. ¿Sí, cómo? CC Commons. Este es Creative Creative Commons. También se llama Creative Commons. Sí, Commons. CC Commons. CC Commons. Y aquí están todas las librerías, todas las licencias. Todas las licencias. Hasta hay licencias internacionales, hay de Inglaterra, hay de Latinoamérica. De Bolivia no hay. ¿Las licencias están en inglés y en español? Es así. Para mostrar cómo se están moviendo diferentes cosas. ¿No? Hay una infinidad de cosas que se puede sacar con datos. Por ejemplo, estamos trabajando ahora con la alcaldía para desarrollar una aplicación web que muestra los puntos de reciclaje y qué tipo de material reciclaje se está recabando de cada punto. Entonces, si es que liberamos, podemos convencer al gobierno de que estos datos
deberían ser libres para todos, entonces vamos a poder mostrar a todos cuánta basura se está generando en cada sección, cada macrodistrito, y mostrar indicadores actuales y a futuro, ¿no? Pronosticar qué es lo que va a pasar. Es parte del gobierno. Ahora, las empresas privadas que generan datos ya manejan sus políticas sobre datos, ¿no? Uno puede generar datos con una aplicación como Facebook y decidir sobre ellos si es que va a ser abierto o cerrado, o qué es lo que se va a hacer. Si es abierto pero no comercial o comercial, y eso es lo que básicamente ayuda a determinar y calificar cómo manejan los datos. Sí, una consulta respecto a la parte de visibilidad de los datos, de cómo uno lo hace visible. Bueno, entiendo que una de las dificultades que se tiene es ser visible en el Internet. Entonces, mi consulta es si existen comunidades o sitios donde se haga esta, no sé si minería o análisis de datos. No de acá todavía, pero de otros lugares. ¿Análisis de datos, perdón? Claro, o sea, el Open Data es justamente eso, no hacer crecer los datos mediante el análisis de terceras personas también, para que estos datos crezcan como tal. Sí, la idea principal es que los datos abiertos, que un gobierno, técnicamente que un país, trabaje con los datos abiertos. Esa es la idea principal y el objetivo principal. ¿Para qué? Para generar mejores recursos. En esto hay comunidades, exactamente. Digamos, uno es aquí, ACNSIM, hay también, como les dije, el Tratado, hay el Datosbot, técnicamente, que son fundaciones, instituciones que quieren trabajar con datos abiertos, quieren mostrar esta forma de verlo. Igual, entonces, ACNSIM también está de lo que es de América Latina. En América Latina también trabaja con datos abiertos. Queremos dar este mensaje de datos abiertos, técnicamente. Y también hay comunidades. Entonces, esas comunidades se refuerzan si el gobierno se está apoyando eso. Aquí es un poco más difícil porque siempre nos trabamos en la parte de abajo. Pero digamos en México, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, son los que trabajan bien específicamente con datos abiertos. Y son los que ellos apoyan, son los que ellos hacen estos eventos. Son los que mandan, corren, corretean por todo lado para que la población se beneficie con estos eventos. Entonces, sí, hay comunidades, hay gente, hay gobiernos, y solo la idea es expandirlo y trabajar en ellos y ver su capacidad de los datos en cómo solucionar problemas sociales. Una consulta. Como no haya una política, digamos, de datos abiertos, digamos, si yo quisiera hacer una aplicación que se alimente de datos del gobierno, digamos, se me ocurre, digamos, que algo que se podría hacer es usar Scrappy de Python para captar los datos, y digamos, si hago eso y lo publico, ¿eso estaría bien? O sea, ¿o tendría algún problema tal vez? Técnicamente no tendrías ningún problema. ¿Por qué? Porque estás sacando datos de las páginas que ellos están mostrando, que ellos han subido, ¿no? Entonces esos son públicos. Y técnicamente a lo que he visto, todos esos documentos están en el área de transparencia. Entonces es transparente. Entonces tú puedes trabajar con esos datos. Tampoco no tienes ninguna problema legal, porque cuando subes esos datos de la red, tú los puedes bajar y es un dato de información. Entonces tú puedes manejarlos y tú puedes procesarlos. Pero como dice Billy, siempre decir de qué fuente vas a sacar. Esos datos prácticamente son, los que ven en la página web no son datos abiertos, son datos públicos. Sí. Cuando tú agarras esos datos, les das un formato, los liberas bajo una licencia, se convierten en datos abiertos. Porque digamos, técnicamente, la mejor forma de trabajar con datos abiertos es que sean formateados, distribuidos, con licencias. Pero aquí solo los PDFs. Entonces, no hay visualización para nada. O si no, nos dan un PDF con todos. Y ya los datos procesados técnicamente como ellos quieren. Entonces, igual tienes que hacer scrapping, todo el show, pero puedes sacar esos datos. ¿Dónde puede uno encontrar los datos abiertos? O sea, existen
páginas, lugares donde digan estos datos son abiertos y están firmados por tal persona? Sí, en la página del Open Data Day hay un link que dice recursos de datos abiertos. Entonces, esas páginas son toda la lista de Latinoamérica que puede trabajar con datos abiertos de todos los países, excepto Bolivia. Porque hay, como les dije, de Brasil es más sorprendente, porque cada hora hay una ley que tienes que subir tus datos actualizados, pero subes la base de datos, en el back, subes ellos bajan. O sea, suben las instituciones y la población no baja, y consumen todo el tiempo. Y obviamente eso ya es, como dice Vini, ya técnicamente son las solicitudes de la base de datos, o como de tres, como dijo Iván. Si ya tienes prácticamente una API RESTful con los datos ya generados tanto para el desarrollo como para las personas. Eso ya es otro nivel al que algún día ya podemos llegar. Si quieren más información de los links, váyanse al Open Data Day de Bolivia, y ahí está. O a la página de América Latina, que también tiene otro tipo de lista. Yo me consultaba, por el momento, digamos, en Bolivia, tal vez hay algunos proyectos que tal vez podamos acceder a los datos o aún no hay nada. Ahorita, lo que he visto, el Datosbo, Datosbo es una iniciativa de recolectar datos de instituciones. De los humanos que te tienes que registrar. Te registras con tu Gmail y ya tienes todo el acceso de los datos. Tienes del MMA, tienes de parte de Cochabamba, tienes parte de Oruro, y también donde puedes entrar es a GeoBolivia. GeoBolivia tiene esos datos y tiene datos ya con geolocalizaciones y puedes utilizar esos datos para tus proyectos, ¿no? GeoBolivia es más competitivo, ¿no? Que es bien interesante. Lo último que estaban haciendo en GeoBolivia es hacer los datos de uno de los hospitales y el otro de las clínicas y farmacias. Farmacias estás recolectando los datos y con geolocalizaciones. Entonces, también pueden ver en esa parte. También creo que hay la escuela de Bolivia, toda Bolivia. Sí, los datasets ahí ya están con un formato legible. Sí. Digamos, ya lo exportas, lo digo Vini, o si no, en otro tipo de distribuciones, lo puedes consumir. ¿Hay alguna restricción de formatos de archivos o es libre? ¿Puedo poner programas, Excel, puedo poner, digamos, aplicaciones, o hay alguna restricción específica? Depende mucho de la manera en la que vas a liberar los datos. La mayoría de los casos son CSVs que están libres, son hojas de cálculo, ¿no? Claro. Que directamente no puedes liberar tu base de datos, pues no es recomendable que liberes toda tu base de datos libre para que la gente pueda acceder, porque como bien hace rato preguntaban, no puedes dar acceso libre a la información personal de tus usuarios. Sí, esa parte, digamos, cuando liberas datos, no tienen que ser específicos de una persona, ya no es mi nombre está, mi nombre está, sino es, digamos, datos más generales, en las cuales sean datos que puedas ser visualizados y que pueda darte información. Digamos, si hacemos más específico de cada persona, es una información buena, pero no es correcta. El que lo puedes hacer, pero cualquier usuario puede decir, no, esta persona está liberando datos personales y puede denunciar que sus datos personales no pueden ser publicados. Más que todo es orientado, como bien decía César, a problemas sociales, tratar de ayudar, datos que nos ayuden a solucionar problemas sociales. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No sé si por si acaso en Facebook se puede obtener datos personales, digamos, de mi red de contactos. Es como digo, de datos personales, así seas tú mismo, o sea, si tú mismo pides tus datos, estás ingresando, estás manipulando tus datos, no son datos abiertos, son tus datos personales. Facebook prácticamente no da esto, no te deja liberar datos. Bueno, puedes ver posts de otras personas, ¿verdad? Pero hay restricción. Esa persona puede postear solo para sus amigos, o solo para él, o solo para un cierto cantidad para un grupo, por ejemplo.
Pero digamos, es como, yo digo que quisiera, digamos, de mis amigos, yo puedo ver, digamos, qué les gusta, si veo su perfil, tal vez. No hay una forma, digamos, de que pueda recuperar esa información. Facebook. No son datos abiertos, son datos públicos. La diferencia, como decía Nini, es que la compañía Facebook te está dejando visualizar, no te está dando una plataforma, no te está dando una base de datos que tú puedes usar y manipular. Entonces, en este caso con Facebook, si es que haces mal uso de eso, puede estar contra sus ¿cómo se dice? Sus políticas de user agreement, o sea, las políticas internas de la compañía, no puedes estar yendo contra eso. Lo que sí hay en Facebook es cuando manejas una página, sí te permite acceder, digamos, a las estadísticas de cuántas personas han visto un post, digamos, o sea, en la cantidad de personas, el rango de edades, sexo, ubicación e intereses. Claro. Pero cuando manejas una página. Esos son ya los analytics. Sí. Si bien te da la información recopilada, pero no te da qué usuarios han hecho. No te dicen los usuarios. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bueno, eso sería todo. Una Gracias. cosa, Vini.